Y hay palabra de Dios. ¿Cuántos lo creen? Yo tengo seguridad y certeza de que hay palabra de Dios. Así que vamos a orar. Señor, te damos tantas gracias porque vos estás con nosotros. Gracias, Señor, porque tu presencia se siente en este lugar. Gracias, Jesús, porque vos habitás en la alabanza y en la unidad de tu cuerpo. Señor, gracias porque vos estás en este lugar. Es promesa, vos estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y también nos prometiste que donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, ahí estás vos. Señor, vos estás en este lugar. Tu presencia está en este lugar. Vos disfrutaste de nuestra alabanza y adoración. Y ahora nos vas a hablar a través de tu palabra. Vas a ministrar nuestras vidas, Señor. Nos vas a seguir formando y perfeccionando a un varón perfecto a la medida y estatura de Cristo. Señor, gracias. Ahora, Espíritu Santo, yo te pido que vos me des de nuevo para que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer, Señor, los misterios del Evangelio. Y que realmente como iglesia sigamos creciendo, avanzando y abundando, Señor, en todo lo que vos tenés. Gracias, Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Muchas gracias. Entonces, 2 cosas antes de comenzar con la palabra. Lo del próximo sábado, 10:30, nos vamos a estar reuniendo acá. Todos los que quieran servir, ser parte, tienen que estar. Los que no, tienen libertad, no hay ningún problema. No, esto no es por obligación, sino que es por llamado. Eso lo venimos viendo en lo que tiene que ver con la palabra. Pero los que vengan, sí, la idea es que podamos compartir juntos el almuerzo, que cada uno traiga lo que va a almorzar y vamos a compartir ese tiempo juntos, vamos a tener un desayuno y después, como dijo Sabri, vamos a continuar con la tarea o con la actividad como tenemos todos los sábados. Así que eso es muy interesante. Como está la actividad de niños de GMAX de 6 a 11, también del 22 creo que es, del 21 al 24 hay una actividad de jóvenes de 12 a 18 años. Eso también después o se acercan a Paula o se acercan a mí para ver. Eso van a ser 3 días que van a estar también en la quinta. Y hay una actividad en la próxima semana, miércoles 8 y jueves 10. Miércoles 8 y jueves 9 de julio, una actividad de jóvenes de mayores de 18 años. Así que eso también para que lo tengan en cuenta. Todo tiene costo porque se cubren los traslados, se cubre la comida, se cubre el lugar. Así que averigüen después con Paula. Paula, levantá la mano para el que no te conoce. Ella, la que recién estaba tocando el teclado. Para avanzar con eso, lo que tiene que ver con los niños, lo hablan conmigo. Y ahora sí, sin más preámbulo, vamos a la palabra de Dios. Vamos a entrar en lo que Dios nos quiere decir. Y estamos viendo Primera de Tesalonicenses 4, del 1 al 8. ¿Y qué es lo que Dios nos dice? Primera imagen. No, la anterior. La iglesia se conoce por su fe, amor y esperanza. ¿Cómo te conocen a vos? Por tu fe, por tu amor y por tu esperanza. Así nos conocen, porque somos iglesia y eso es lo que está bueno. Así que ahora sí vamos a ir al pasaje, 1 Tesalonicenses 4 del 1 al 8. Vamos a leerlo juntos en voz alta. Abrí tu Biblia, si no está en pantalla, pero como digo siempre es bueno tener la Biblia de papel, traer un cuaderno para anotar. ¿Por qué? Porque no tenés distracciones. El único mensaje que te va a llegar es el del Espíritu Santo. No te va a entrar otra cosa, no te vas a perder, no te vas a distraer, no vas a ponerte a contestar ningún mensajito, ni te van a avisar cómo van los partidos, nada de eso, no hay nada. Y eso es lo que está bueno. Así que vamos con todo, con todo nuestro espíritu y nuestro ser a leer su palabra. Y dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendiste de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús,
Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino que a Dios, que también nos dio su Espíritu. Palabra, y Pablo nos sigue hablando doctrina. Nos sigue mostrando qué es lo que opera en nosotros para conducirnos. ¿Por qué la doctrina marca la conducta? ¿Por qué? Por siguiente imagen. Toda doctrina determina una conducta. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué respondés como respondés? Porque hay una doctrina que opera. Y siempre la doctrina, como venimos viendo, y no voy a explayarme en lo que tiene que ver con la doctrina, ya lo subimos al grupo, vean la palabra de anoche, donde se nos vino a explicar con mucha claridad cómo opera la doctrina, y que no es solamente lo religioso, porque muchos llevan a la doctrina lo religioso. Acá las palabras nos venía a hablar con mucha claridad de que hay varios tipos de doctrinas, doctrinas de hombres, doctrinas de religiosas, doctrinas de conducta y hasta doctrinas de demonios. ¿Y cómo terminó la palabra? Si no es doctrina de Dios, es de demonios. ¿Por qué? Porque viene a robarte lo que Dios te quiere dar. Entonces por eso Pablo toma tanto tiempo y como iglesia Dios nos está hablando de una manera tan fuerte de lo que es la doctrina. ¿Por qué? Porque la doctrina marca tu conducta, tu accionar, tu moverte. Entonces, toda conducta responde a una doctrina. Es así y eso no va a cambiar. Es consciente o inconscientemente. ¿Cuántas veces respondemos de una manera que no lo quisimos hacer, pero salió así? ¿Por qué? Porque hay algo que está marcando nuestra manera de ser y conducirnos. Por esta causa, Dios nos viene a revelar su doctrina. ¿Para qué? Para que seamos libres de falsas doctrinas. De doctrinas que nos vienen a tener atados y no nos dejan libres. No nos hacen vivir en libertad. Entonces, ¿qué es lo que vimos la semana pasada? Que tanto impactó. Que somos gloria y gozo de nuestro Señor Jesucristo. Así como el Hijo fue para el Padre, ahora la iglesia es para Jesús. Y esto se da en todas las áreas y etapas de la vida. Sos gloria y gozo. ¿Y qué era lo que veíamos? Que esto nos enseña y nos ordena en el orden cabeza-cuerpo. La mujer con el varón con Jesús, el empleado con el jefe, en la iglesia local con los líderes y con el pastor. ¿Por causa de qué? Del orden cabeza-cuerpo. Nos viene a ordenar y nos viene a mostrar cómo tenemos que conducirnos en base a esto. Entonces, dice, siguiente imagen, en Hechos 2, que Jesús fue hecho por Dios, Señor y Cristo. Él fue hecho el Señor de nuestras vidas y es nuestro Cristo. ¿Por qué? Porque es nuestro Salvador, es nuestro Redentor. Entonces, ahora vamos a ir a la siguiente imagen. ¿Por qué? Porque esa fue la doctrina que declaró Pedro en el Pentecostés. Cuando él empieza a predicar, que todos pensaban en Hechos 2 que estaban borrachos, él se levanta junto con los 11 apóstoles, porque ya habían levantado a Matías, y empieza a decir, hermanos, no estamos borrachos, son las 9 de la mañana. Pero esto es lo que profetizó el profeta Joel, y ahí empieza a dar toda una predicación, y ahí es donde dice, Jesús fue hecho Señor y Cristo. ¿Por quién? Por Dios. Por eso lo declaramos, la importancia de declarar con nuestra boca que Jesús es el Señor. Y creer en nuestro corazón que Dios lo levantó de los muertos. Eso te da salvación. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Lo que venimos hablando, ¿no? Que Dios dio una visión celestial. Esa visión celestial tiene que ver con Jesús. ¿Cómo?
como Señor. Y esa visión celestial es Cristo y la iglesia, como en unidad. Jesús, por causa de la visión celestial, tuvo una misión. ¿Cuál? Él dijo, yo he venido a edificar mi iglesia. Esa era su misión, es lo que él vino a hacer. Y por eso, porque cumplió su propósito, Dios lo puso como Señor. Vino a la tierra como el Cristo y está en los cielos como el Señor de señores y el Rey de reyes. Pedro y los discípulos, ¿cuál fue el llamado que tuvieron? Llegar a las naciones. Y hubo un conflicto grande, se ve en Pedro también, donde ellos no querían salir. En Hechos 8 vemos cuando Dios llama a Pedro y le dice, tenés que ir a predicar a los gentiles. Y Pedro ahí tuvo un conflicto fuerte y la iglesia de Jerusalén luchó con eso. Por eso Dios levanta a un Pablo. ¿Qué fue lo que hizo? Plantar y edificar las iglesias locales en las naciones. ¿Por qué hoy tenemos iglesia? Porque Dios levantó a un Pablo. Donde él se extendió y levantó iglesias. ¿Por qué? Por causa de la visión celestial que tiene que ver con Cristo y la iglesia y esa perfecta unidad. Entonces quiero que me acompañen ahora a Efesios. Un par de hojitas para atrás nada más. Efesios capítulo 4, versículo 1. Y dice, yo pues, preso en el Señor, interesante, ¿no? Estaba preso, pero dice, preso en el Señor, no está hablando de su condición, de su realidad, sino está hablando de la doctrina. Preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Entonces, ¿qué es lo que la doctrina acá nos viene a marcar? Que solo hay un cuerpo. No hay lugar para otra cosa. Solo hay un espíritu. Porque solo hay un Señor, una fe, un bautismo y un Dios y Padre de todos. No hay dioses. Hay un solo Dios. Hay un solo Cristo. Hay un solo bautismo que tiene que ver con la doctrina, donde la nueva vida ahora opera en nosotros. Por eso respondemos a ese bautismo. Por eso respondemos a ese cambio. Por eso respondemos a esa nueva vida que ahora opera en nosotros. No vivimos más según las obras de la carne, sino que ahora vivimos según el nuevo hombre, que es la vida en Cristo, operando en nosotros. Por eso 1 de Juan 4:17, que dice que como Él es, así somos nosotros en este mundo. Vivimos como Él, nos movemos como Él, respondemos como Él, actuamos como Él, porque esa es la doctrina que opera en nosotros. Y eso es lo que Dios nos quiere venir a traer y mostrar en este tiempo. Entonces, ¿qué es lo primero que dice Pablo? Por lo demás, os rogamos y exhortamos, ¿en quién? En el Señor Jesús. Hay un ruego. Hay algo que está. ¿Qué es eso? ¿Por qué Pablo ora? Para que se abunde más y más. ¿De qué me habla abundancia? De que está completo. La abundancia es de que tengo un montón. Bueno, pero Dios todavía te quiere dar más. No quiere que estés conformándote con poco, sino que Dios quiere darte mucho más. Para los que son salvos, Dios te dice, tengo más para tu vida. Ahora quiero que seas mi siervo. Por eso justo viene con esta palabra la actividad de la semana que viene. No estuvo planificado. Dios lo quiso así. Entonces, ¿cómo vamos a cerrar esta semana? Trabajando en lo que tiene que ver con el servicio. Si ya estás sirviendo, Dios quiere que vayas aún más. Si ya te estás llevando el río y estás totalmente entregado al servicio de Dios, tu vida está para hacer lo que Dios quiere, Dios te dice, pará, todavía tengo más.
¿Qué es lo que Pablo apunta? A abundar más y más. ¿Por qué? Porque la abundancia de Dios es inagotable. Es para siempre y es para todos y no tiene límites. Entonces ahí es a donde Dios nos está llevando. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que no seas escaso, que no te conformes, que no te limites, que tus oraciones no sean simplemente, ay Señor, ayúdame. Ay. No, extendete a lo mucho. No te conformes con lo poco. Dios quiere más y más abundancia. Más y más abundancia. Entonces, la iglesia de Jesús tiene una doctrina fundamental. Siguiente imagen. Ah, bien, bueno, esta me la olvidé. Esto es lo que veíamos recién entonces. Hay un solo Señor y hay un Dios Padre. Y hay un solo cuerpo. ¿Cuántos cuerpos hay? Uno. ¿Y cuál es el cuerpo? La iglesia. ¿De quién? De Jesús, del Cristo. Por eso también vivimos en unidad. Y del Señor hay una fe, porque la fe es de Él, y hay un bautismo, porque la vida es de Él. Y eso es lo que nosotros ahora tenemos. Y ahora sí, vamos a la siguiente imagen. ¿Qué es lo que declaramos? ¿Cuál es nuestra doctrina? Que Jesús es nuestro Señor. Vamos, decirlo fuerte, gritalo. Declaralo, una declaración de fe, juntos. Jesús es nuestro Señor. ¿Es tu Señor? Gloria a Dios. Entonces vas a vivir conforme a tu Señor. ¿Sabes lo que quiere decir Señor? Que Él domina. Amo, muy bien. ¿Quién lo dijo? Te felicito. Muy bien, 10. Felicitado, excelente. Es nuestro amo. Es el Señor de tu vida. Muchas veces lo tomamos para el lado místico. Ay, sí, es mi Señor. Y pensamos que es un amigo. No, no, no. Es que ahora tu vida es de Él. Tus sueños son los de Él. Tu propósito es el de Él. Tu voluntad es la de Él. Por eso la importancia de la unidad de Cristo y la iglesia. Y por eso hay un Pablo acá que dice, hermanos, yo ruego y exhorto en el Señor Jesús. O sea, este ruego y esta exhortación viene de Dios. La palabra viene de Dios. ¿Para qué? Para que abundemos más y más. Que de la manera que aprendiste de nosotros, como os conviene conducirnos y agradar a Dios, así abunden más y más. Ese es el centro de este primer punto. Que abundes más y más en la manera que aprendiste a conducirte. ¿Por qué somos testigos? Que lo cantábamos recién. Porque los demás ven en nosotros cómo se conduce Jesús. ¿Lo están viendo en tu vida? Amén, sí, lo creo. ¿Lo vivís a ese nivel? ¿Lo vivís de esa manera? Y eso es a donde Dios nos está llevando en este tiempo. Y esto es lo que impactó en la vida de Pablo. Esto del Señor. Y vamos a ir a Hechos 9, 4 y 5 solamente. Pablo dice que aún respirando amenazas y muerte, fue a los principales de la iglesia, de los judíos, ¿a qué? A pedirle autorización para ir a Damasco a buscar a los que estaban en el camino. Y me encanta que la palabra ahí dice en el camino, y esa palabra camino está en mayúscula. Porque no está hablando de una senda, sino que está hablando del camino, de Jesús. Porque después dice que Pablo iba en el camino, y ahí no está con mayúscula, porque iba de camino a Damasco. Y ahí dice que vino una luz que impactó, y se quedaron todos como ciegos. Y una voz que le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me perseguís? Dura cosa te es dar cosas con el aguijón. ¿Y qué es lo que responde Pablo? Ahí estamos en el 4. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Había una doctrina que iba en contra de lo que Dios quería. Él estaba atacando, persiguiendo a la iglesia, a los que confesaban el nombre de Jesús. Dice que, eso lo vemos en Hechos 26, que él los hacía blasfemar de Dios. Los castigaba, los azotaba, los metía presos y hasta los mataba.
¿Por qué? Porque había una doctrina que él defendía. Él dice, en cuanto a la ley, perseguidor de la iglesia. Y él creía que estaba bien. ¿Y cuántas veces hay cosas que cuando llegamos a Dios decimos, ¿cómo pude hacer esto tanto tiempo sin darme cuenta que estaba mal? Pero ahora en este nuevo momento, cuando él se encuentra con Jesús, ¿qué es lo primero que le dice? ¿Quién eres tu Señor? Porque simplemente escuchó una voz y una nube, no veía nada. Pero inmediatamente cambia la doctrina cuando se encuentra con Jesús. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Qué es eso? Un pinche que se ponía delante de la carreta para que si el caballo quería dar una patada, no rompa el carro, sino que ahí se pinchaba y lo dejaba de hacer. Ese es el aguijón y las coces son la patada del caballo. Pablo estaba de esa manera, peleando con Dios y lastimándose. Pero él creía que hacía lo bueno. Y eso es lo que esta palabra, la doctrina, viene a traernos revelación. Él entendió que Jesús era su Señor, sin conocerlo. Pero simplemente encontrarse con Jesús hizo que cambie su vida. Y eso es lo que te pasó a vos. Y eso es lo que ahora vos tenés que hacer que pase con otros. Esa es tu tarea, esa es nuestra tarea como iglesia, que se encuentren con Jesús. Por eso decimos, presentá a Jesús. Después el Espíritu Santo hace la obra. No nos corresponde a nosotros convencer. Yo no estoy para convencer, yo presento a Jesús. Y eso es lo que está interesante y lo que está bueno. Entonces, en Hechos, la doctrina, que recibió Pablo cuando tuvo el encuentro con Jesús fue la que marcó todo su ministerio. Él entendió que Jesús era su Señor y dio su vida por causa de Cristo y la iglesia. Por eso en Hechos 26 dice, no fui rebelde a la visión celestial. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Dice en el versículo 6. Y ese versículo 6 fue el que marcó su vida porque siempre estuvo haciendo lo que Dios quiso. Aunque eso le costó cárcel, aunque eso le costó la misma muerte, azotes, maltratos, que sea abandonado por sus hermanos judíos. Que los judíos lo querían matar, los gentiles lo querían matar, pero cuando Jesús ya lo llamó, ya le había explicado todo eso. Entonces, ¿a dónde Dios nos quiere llevar en este tiempo? Con esto de reconocer que Jesús es el Señor, esta doctrina abrió el camino a la salvación, no solamente de Pablo, sino que de toda la iglesia a nivel global. Porque antes era todo para Israel. Pero Pablo pudo tener revelación de que esto era para todos. De que ya no había judío ni griego. Ya no había gentiles. Éramos todos un solo cuerpo. Y eso es lo que celebramos hoy en la mesa de la comunión. Donde todos como un cuerpo tomamos juntos del cuerpo de Jesús y de su sangre. Hermanos, esto es lo que Dios nos quiere mostrar. Dice en Romanos 10, del 8 al 10, y esta es la palabra de fe que predicamos. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y el versículo 9 dice, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesás con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, sos salvo. ¿Por qué? Porque con la boca se confiesa para justicia y con el corazón se cree para salvación. Entonces, ¿qué tenés que hacer para ser salvo? Abrir la boca. Confesalo. Es lo que hizo Pablo. Esa confesión le abrió el camino a la salvación. Ni entendió lo que le estaba diciendo, pero hubo un espíritu abierto y una nueva doctrina que marcó su conducta. Señor, ¿qué querés que yo haga? Y me gusta que Jesús no le dice lo que tenía que hacer. Le dice, anda, entra a la ciudad de Damasco, anda a la iglesia y ahí se te va a decir lo que tenés que hacer. ¿Por qué? Porque en este nuevo pacto Dios habla por la iglesia. ¿Jesús le podría haber dicho todo lo que tenía? Sí, obvio. De hecho, después, más adelante, Jesús habla con Pablo y le dice, no calles y no temas, sino habla, porque mucho pueblo tengo en esta ciudad. Y yo te llamé para que vayas e impactes la vida de los gentiles. Ahora, ¿no se lo pudo haber dicho antes? No, porque Jesús se maneja también sobre el orden y las leyes del reino. ¿Cuál? El orden cabeza-cuerpo. Si Jesús le decía lo que tenía que hacer, Pablo iba a decir, yo respondo a Jesús nada más. No.
Jesús le mostró cómo eran las cosas. 3 años estuvo Pablo en la iglesia, aprendiendo, trabajando, moviéndose, hasta que fue enviado. No es que un día dijo, yo me voy, chao, nos vemos. No. La iglesia lo envió para empezar a hacer su ministerio. Y ahí Pablo no paró. Pero siempre se movió en el orden cabeza-cuerpo. ¿Por qué? Porque se le hizo clara la doctrina. Y por eso con tanta revelación, Él vino a hablarnos y a enseñarnos. Entonces, esta doctrina que Pablo recibió de vida y de salvación, se trasladó a la iglesia de Tesalónica. Los tesalonicenses vivían de este nivel. Por eso le dice que de la manera que aprendiste de nosotros, cómo os conviene conducirnos. La conducta. Aprendieron una doctrina que marcaba la conducta de Pablo y esa doctrina ahora empezó a estar en la iglesia. ¿Por qué? Porque eran hijos. Porque había un orden cabeza-cuerpo que se empezó a mover en la iglesia. Entonces, también esta doctrina es la doctrina de la iglesia del buen pastor. Como iglesia del buen pastor declaramos, siguiente imagen, ya está, qué bien, que Jesús es nuestro Señor. Nosotros como iglesia, por eso está el logo de nuestra iglesia, declaramos que Jesús es nuestro Señor. Si estamos acá reunidos es porque Él es nuestro Señor. Porque Él transformó nuestra vida, porque Él nos lleva a vivir lo nuevo de Dios. Entonces Pablo estaba en sujeción con el Señor. Pablo sabía muy bien a quién servía, a quién le tenía que rendir cuentas y para quién vivía. Por eso la fe aumenta la fe. Anótatela esa frase. La fe no disminuye. La fe no te quita. En el reino nunca perdés. En el reino 1 más 1 es 100. Y 100 menos 2 es 102, porque siempre se multiplica. En el reino nunca perdés, siempre vamos de gloria en gloria. Aunque parece que estamos restando, aunque parece que estamos perdiendo. ¿Cómo yo voy a entregar todos mis sueños? ¿Cómo voy a entregar mi vida? ¿Cómo voy a dar las cosas? Hermano, todo lo que inviertas en el reino, Jesús dijo, no vas a recibir 100 veces más en esta vida y encima la vida eterna. La vida eterna ya está. Pero encima todo lo que hagas por causa de Cristo y la iglesia, Él te dice, en esta vida vas a recibir 100 veces más. Y eso es lo que viene a impactarnos en este tiempo. Hermano, es tiempo de dar. Nos conviene invertir en la casa. Nos conviene dar. Nos conviene entregar nuestra vida, nuestro tiempo, nuestro dinero. ¿Por qué? Porque Dios me va a dar más. No, porque Él es mi Señor y ya me lo dio todo. Tampoco le quieras hacer trueque a Dios. Yo te doy, pero si vos me das. Yo conozco a uno que él daba porque sabía que Dios le iba a dar. Y en un momento Dios le dice, ¿y si no te doy? Se le paró el mundo. Y ahí salió la doctrina que marcó su conducta de, Señor, si vos me lo diste todo, yo te lo doy. Testimonio real, ¿eh? Y Dios no paró de bendecirlo. Entonces, hermano, ¿qué es lo que estás buscando en este tiempo? ¿Salvarte? Ya fuiste salvo. Empezá a vivir para aquel que te dio la vida. Estabas muerto antes, en delitos y pecados. No sigas como vivías antes. Es tiempo de cambiar. Es tiempo de empezar a vivir lo nuevo. Esta doctrina se hace fuerte en nosotros y nos lleva a ver, ¿por qué? Porque la fe aumenta la fe. Por eso dice, es una sola fe. No hay mucha fe. No hay varias fe. Hay una sola fe, que es la de Jesús. El rogar y exhortar de Pablo no era un lamento, no era un lloro, no era un dolor. No era por temor, sino que surgió de la fe, que es la fe de Jesús. Porque la fe de la iglesia aumente, crezca, abunde más y más. Y ahora vamos a ver un poquito ejemplos de lo que tiene que ver con una fe inquebrantable. Quiero que vayamos a Mateo, capítulo 15, versículo 21. Se le presenta una mujer cananea a Jesús, o sea, no era ni judía, todavía no estaban los cristianos, ¿no? Pero ni seguía a Jesús, una mujer cananea. Que había sido de aquella región, clamaba diciéndole, Señor,
Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. ¿Cuántos, cuando alguien no te responde, dejas de hablarle? Jesús estaba probando la fe. Si en este tiempo estás orando y clamando por causa de Cristo y la iglesia y no hay respuesta, la fe aumenta la fe. Clama más, pedí más, ora más, invertí más tiempo, porque Jesús está tratando con vos. Entonces, ¿qué es lo que sigue diciendo? Entonces, acercándose sus discípulos le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondió y dijo, no soy enviado, miren lo que le responde a la mujer, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vos sos cananea, yo no tengo nada que ver con vos, le dijo Jesús. ¿Cuántos acá hubieran aflojado? Pero la fe aumenta la fe, y ella fue más allá. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Ella sabía de quién solamente la podía ayudar. Respondió él y dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Ah, listo, me tratás como perro ahora. Pero ella insistió, porque la fe aumenta la fe. Ella fue con fe. Y al recibir esto, yo voy más allá. Y yo insisto. Y yo voy. Y fíjense lo que le dice. Y ella dijo, sí, Señor. Pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. No fue Jesús, no se movió, sino que la sanó la fe de la mujer. Entonces yo no sé cómo estás vos en este tiempo, yo no sé cuánto estás orando, yo no sé qué es lo que estás pidiendo, cuál es tu necesidad o tu dolor, pero no dejes de clamar, no dejes de orar. Y quizás esta palabra te muestre que quizás la oración no estaba bien orientada, porque la oración se centraba en vos. Y hoy Dios te dice, no, es más allá. Quiero que abunde más y más. No seas escasa, no tengas poco. Escasa hablo de la iglesia, no hablo solamente de las mujeres, porque lo vi a ella Seba. Claro, no seamos escasos. No seas escaso, no seas escasa. No te limites a simplemente una necesidad. Por eso Jesús trabajaba con esta mujer y lo llevó más y más. Y en Lucas, capítulo 7, dice, después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, es digno de que le concedas esto, porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que tú entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldado bajo mis órdenes. Y digo a este, ve y va, y a otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oír Jesús, se maravilló de él. ¿Hay algo que pueda maravillar a Jesús? Sí, tu fe. Se maravilló de él. Y volviéndose, dijo a la gente que lo seguía, todos ustedes que me siguen, escuchen lo que les dice, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿Por qué? Jesús empezó a mostrar
lo que empezaba a pasar en los gentiles. Por el creer, por el creer. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Hay en otro evangelio donde relata esta situación y dice que preguntaron a qué hora había sanado y era justo la hora donde Jesús le dijo, según tu fe te sea hecho. Entonces déjame decirte, tiene que ver con la fe, tiene que ver con la fe. ¿Cómo estás orando? ¿Derrotado o en victoria? ¿Cómo te estás conduciendo? ¿Cuál es la doctrina que está marcando tu conducta? La de que Jesús es nuestro Señor. Esa es la doctrina que marca la iglesia. Entonces, la doctrina de Pablo era la del Señor Jesús. Por eso, un bautismo que marca tu conducta, que marca la doctrina. Pablo había sido transformado por el Señor, que lo sacó de su propia doctrina y lo metió en su doctrina. Pablo había sido enseñado. Pablo se dejó enseñar. Y ahora por eso podía enseñar. Hay gente que lucha, que no quiere ser enseñada, que pelea, porque no quiere ser enseñado. Esos no pueden enseñar. Pero estamos nosotros, como iglesia, que decimos, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y nos dejamos enseñar. Y entonces después podemos enseñar. Hay unos que pelean y no se dejan ser consolados. Entonces después no podés consolar. Pero nosotros como iglesia nos dejamos consolar. ¿Para qué? Para poder consolar. Hermanos, esto es fuerte lo que Dios nos viene a hablar. Y a donde Él nos quiere llevar. Tiempo de aceptar lo que sos en Jesús. Pablo aceptó su cargo. Pablo enseñó la sana doctrina. ¿Por qué? Porque se dejó enseñar. Entonces, ¿qué es lo que enseñó? ¿Cómo conducirse? La doctrina del Señor. Dice en 1 de Timoteo, Pablo le escribe al pastor Timoteo, que estaba en la iglesia de Éfeso, y le dice, Timoteo, tengo muchas ganas de ir a verte. Voy a ir pronto a verte. Pero te escribo para que si tardo sepas cómo conducirte en la iglesia, que es columna y baluarte de la verdad. Primera de Timoteo 3, capítulo 14, 15, y ahora vamos a el 16. ¿Qué es lo que Pablo le escribe? Para que él sepa cómo conducirse en la iglesia. E indiscutiblemente dice, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido de arriba en gloria. Hermanos, este es el misterio de la piedad. No hay otra cosa. ¿Y qué es lo que también enseñó Pablo? ¿Cómo agradar a Dios? Eso está en Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cuántos quieren agradar a Dios acá? Empezamos a verte por fe. Y que tu fe aumente tu fe. El Evangelio, dice Romanos 1:16, en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Porque como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, ¿cuántos tienen vida en Jesús? Eso es por fe. Pero esa fe es para que siga habiendo obras y frutos de fe. Y eso es a donde Dios nos lleva. ¿Qué sigue diciendo Hebreos 11:6? Porque el que se acerca a Dios, sepa que le hay y que Él es galardonador para los que le buscan. Cuando Daniel se puso a orar, dice que 21 días después cayó el ángel en respuesta a esa oración. ¿Pero qué es lo que le dijo? Daniel, desde el momento que dispusiste tu corazón a orar, fueron oídas tus palabras y ahí Dios me envió. ¿Pero qué pasó en el medio? Se levantó el príncipe de Persia en los lugares celestes y no lo dejaba venir. Y tuvo que venir Miguel a ayudarme. Y ahí se quedaron peleando. Y yo vine acá a traerte estas palabras. Eso lo encuentran en Daniel 10. Esa respuesta, o sea, desde el momento que dispusiste tu corazón a orar y a entregarte a Dios y a pedir, fueron oídas tus palabras. Entonces, Dios nos va llevando a vivir esto nuevo. ¿Por qué? Sigue diciendo Pablo, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos. ¿Por quién? Por el Señor.
El Señor es el que habla, el Señor es el que instruye, el Señor es el que nos dice cómo debemos conducirnos. No lo tomes como palabra de hombre, tómalo como palabra de Dios. ¿Y qué dice? Pues es la voluntad de Dios vuestra santificación. Dios quiere que seas santo, apartado para Él. El Señor Jesús es el que da las instrucciones y Pablo lo aprendió. Y fue lo que le enseñó a la iglesia, lo que les decía hoy, Hechos 9:6. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Anda a la iglesia y se te va a decir. Señor, mostrame cómo tengo que avanzar. Anda a la iglesia y lo vas a ver. Señor, ¿qué tengo que hacer? Anda a la iglesia y se te va a mostrar. Señor, quiero ser entendido en los tiempos. Anda a la iglesia, escucha la palabra y ahí lo vas a recibir. La instrucción es clara. La instrucción es una. Y si hoy sigue siendo la misma instrucción. Por eso nosotros nos ponemos debajo de nuestros pastores. Yo como pastor estoy debajo de un pastor. ¿Por qué? Porque la autoridad se maneja así, la autoridad no se exige. La autoridad es delegada. Y si yo estoy bajo autoridad, puedo ejercer autoridad. Eso lo dijo muy claramente recién el centurión. Yo estoy bajo autoridad, pero también tengo soldados a mi cargo y le digo, anda, y va. ¿Pero por qué? Porque estaba bajo autoridad. Entonces, la de demonios que está operando hoy, sé libre. Vos no tenés que tener nada, sé tu propio jefe, sé tu propia jefa. Manejate solo, abrite, independizate, salí de la cobertura de tus padres, salí de la cobertura de tu iglesia, andá y abrite una iglesia. ¡No! Eso es error, no quieras vivir solo. Busca siempre trabajo y cobertura, porque eso te va a dar autoridad. Hay una corriente muy fuerte que hoy se está moviendo. Independizate. No, hermano, siempre tratemos de estar bajo autoridad. Siempre busquemos. Ay, Dios y yo todo bien, pero la iglesia no. No, estás totalmente errado. Por eso Dios viene con esta doctrina, con esta palabra. ¿Para qué? Para que tengamos una conducta clara. Sepamos cómo conducirnos. ¿Para qué? Por causa de lo que viene. ¿Cómo vamos a enseñar a los que vengan si nosotros no nos dejamos enseñar? ¿Cómo vamos a consolar a los que vengan si nosotros no nos dejamos consolar? ¿Cómo vamos a enseñar, a dar instrucciones de cómo conducirse si nosotros no queremos que nos den instrucciones? Por eso esta palabra tan fuerte, que nos viene a hablar y nos viene a enseñar. Dios nos está preparando, porque como dijimos la semana pasada, entramos ya en el segundo semestre. Y preparate porque viene lo que Dios tiene para nuestra vida. Entonces Él nos está preparando, formando y llevándonos a vivir lo nuevo. Entonces, al reconocer a Jesús como Señor, se da lugar a la salvación, a ser hijos de Dios y a pasar a ser iglesia. ¿Qué es la iglesia? El cuerpo de Cristo. No hay lugar de honra de la iglesia. Ahora la misma esencia de Él está en nosotros. Porque somos uno. Y eso es a donde Dios nos lleva y nos muestra en este tiempo. Eso significa que sin reconocer a Jesús como Señor, no se puede ser cuerpo de Cristo. Jesús dijo en aquellos tiempos, en los días finales, me van a muchos a decir, Señor, Señor. Ahí se van a acordar de decir Señor, ¿no? En tu nombre echábamos fuera demonios, sanábamos enfermos, profetizábamos. ¿Y qué les va a decir? No los conozco. ¿Por qué? Porque no lo reconocen como Señor. Y eso es fuerte. Entonces, hermanos, si Jesús no es nuestro Señor, no somos cuerpo. No somos cuerpo, no podemos ser cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que nos da ser el cuerpo de Jesús? Un cuerpo lleno del Espíritu Santo. Un espíritu. Donde se manifiesta la unidad del Espíritu al ser uno con Cristo, la cabeza. Las instrucciones son al cuerpo de Cristo. Dios me dijo, no, cuidado con eso. Eso se da en la iglesia. La instrucción es a la iglesia.
Cuidado con estos que se autodenominan, autollaman y se autolevantan, se autoungen y se autoenvían. Hay muchos que están dando vueltas, que vienen y dicen, pero soy profeta, quieren que predique en su iglesia. Ah, sí, ¿a qué iglesia pertenecer? No, ninguno, soy profeta. Ah, mirá vos. Hermanos, no, Dios se mueve en orden. Entonces, cuidado con estos que se vienen a levantar. Dice Juan, primera de Juan 3, del 1 al 10. El cuerpo santificado. Y este cuerpo santificado es un cuerpo libre de pecado. ¿Se puede vivir sin pecar? Amén. Ustedes sí le conocen la palabra. Escuchen lo que dice 1 Juan 3:1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Mirad cuánto te ama, que a pesar de que le pifiaste toda tu vida, te alejaste de Él, eras enemigo de Él, decías, yo no quiero saber nada, Él te llama hijo. Es impresionante el amor de Dios. Por esto, el mundo no los conoce, porque no lo conoce a Él. No esperes el reconocimiento del mundo, porque no lo conoce a Dios. Entonces vos sos como Dios, entonces no te van a reconocer. Y aún no se ha manifestado lo que ha de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces, ¿dónde está tu santificación en la esperanza? ¿Dónde está tu santificación en la fe? Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Fíjense que no te está diciendo si permaneces en Él no tenés que pecar. No, tu realidad, tu esencia hace que no peques. Si vos estás en Él, no pecás. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Dice el versículo 7, hijitos, igual que Pablo, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Ayer veíamos que Pedro dice, sean santos porque Él es santo. Ahora viene la palabra de decirnos, son justos porque Él es justo. No sos justo porque alcanzaste justicia. Sos justo porque estás en Él. Sos justo porque estás en el cuerpo. Sos justo porque sos iglesia. Hermanos, esto es impresionante, es fuerte. El que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y acá viene lo interesante. Y esta es la doctrina. Todo lo demás también, pero esto es para nosotros. Todo aquel que es nacido de Dios, ¿quién es nacido de Dios acá? Por eso es un bautismo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. La esencia de Dios permanece en vos. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Por eso somos uno. Por eso viene una persona nueva y es como si nos conociéramos de toda la vida. ¿Cómo se da esa fraternidad? ¿Por qué? Porque somos uno en Él. Y el Espíritu es el mismo, es un solo Espíritu. Entonces lo querés como si fuera tu hermano de toda la vida. Y eso es lo interesante. Entonces, ¿qué dice 1 Juan 2:1? Hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo el justo. Entonces, porque ahora dependemos de Él, vivimos para Él. Y su vida está en nosotros. Entonces,
No pecás. Si pecaste, pedí perdón y avanzá. Pero permití que la doctrina empiece a quitarte. Nosotros no practicamos el pecado. Cada vez que pecamos hay algo que acá nos mueve, un remordimiento, un dolor, una angustia. Bueno, eso es el Espíritu Santo, contristándote. ¿Para qué? Para que eso no lo hagas más. Entonces, dejame usar esta palabra, dejarte contristar por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que haya sanidad. Esta palabra no viene a condenarte, sino viene a mostrarte cuál es tu realidad. Viene a mostrarnos lo que somos. Viene a mostrarnos para que nos veamos cara a cara según lo que está escrito. Entonces, hay falsas doctrinas que se levantan para afectar el cuerpo de Cristo y que no haya unidad. Doctrinas, por ejemplo, de justificación. Cuando se quiere justificar una conducta por no reconocer al Señor en sus vidas. Cuando vos querés mostrar y decir, no, esto no es así. ¿Vieron esas discusiones? Y como hablábamos ayer, que uno habla y el otro dice y va. ¿Por qué? Porque yo quiero justificar mi posición. Si vos querés justificar tu posición, no te estás dejando enseñar, no te estás dejando consolar y no te estás dejando instruir. Por eso te justificás. Hermano, eso es una falsa doctrina que atenta contra la unidad del cuerpo. Y eso es una doctrina errada que tiene que salir de nuestras vidas. ¿Qué es lo que Pablo dice? ¿Cuáles son las instrucciones? ¿Qué es lo que les dice? ¡Ey! Apártense de fornicación. ¿Qué es la fornicación? El sexo fuera del matrimonio. Atenta contra el cuerpo. Hermanos, eso es lo que Dios en este tiempo quiere venir a curar, a sanar. Por eso sigue diciendo que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Jesús tiene una sola esposa. Y si nosotros somos como Él, entonces ¿qué es lo que está diciendo? Che, no venga, no, me aburrí, me agarro a otra. Otros lo llevan a lo místico, ¿no? No, mi esposa, mi marido, no es cristiano, entonces lo dejo. Y ahora me voy y me busco uno cristiano. Y ya se casó 3 o 4 veces, como la mujer samaritana. 5 maridos tenés, y el que tenés ahora tampoco es tuyo. Hermano, cuidemos esto. Somos íntegros como Él es íntegro. No vivimos en pecado porque Él viene a ordenar lo que estaba desordenado. Hermano, sos columna y baluarte de la verdad. ¿Por qué? Porque sos iglesia, sos testigo. Entonces, a través de tu vida, otros van a ver la vida de Jesús. Entonces, eso es lo que tenemos que ver en este momento. Hay muchos que tienen adulterio espiritual. Ay, esta iglesia no me gustó, me voy a otra iglesia. Ay, esta iglesia tampoco me gusta, me voy a la otra, y me voy a la otra. Y yo les digo, cristianos golondrina, que van de iglesia en iglesia. ¿Por qué? Porque ninguna está mal. ¿Por qué? Porque el problema está acá adentro, no quieren ser cuerpo. No le agrada a la esposa, no la esposa física, sino la esposa de Jesús. Y entonces andan. No, hermanos, eso tampoco es vida. Ay, no, tengo que ver. Yo en la iglesia, yo lo he escuchado, en la iglesia tengo que sentirme bien. Así que voy a buscar una iglesia donde me sienta bien. Déjame decirte que tu alma nunca se va a sentir bien en la iglesia. Nunca. Entonces eso es una mentira del diablo. ¿Para qué? Para que vos nunca te arraigues en un cuerpo. Y nunca en tu iglesia local no puedas recibir palabra. Entonces, hermanos, cuidado con esto. Adulterio espiritual, cuando corremos atrás de otras cosas. El trabajo, no puedo ir porque tengo que trabajar. Yo conocí a uno que oraba para que Dios le dé un trabajo. Cuando Dios le dio el trabajo, decía, no, tengo que cuidar lo que Dios me dio, entonces no puedo ir a la iglesia. ¿Y qué hacía? Venía los domingos cuando podía, porque había domingos que estaba muy cansado y tampoco venía. Entonces, cuidado con esto, hermano. Tiempo personal. Ay, esta semana fue tremenda, así que tengo que descansar. También me pasó. Yo me acuerdo que en su momento le pedí a Dios que me dé un auto. Me dio mi primer auto, un Dodge 1500. Hermoso estaba. Entonces yo el sábado ya no iba al culto de jóvenes. ¿Por qué? Porque tenía que lavar el auto. Eso me pasó a mí. Tenía un amigo que le pidió a Dios un auto. Y con el auto después, él lo único que quería sería pasar con los amigos. No, Señor, lo voy a poner al servicio de la iglesia. Nada, macana. Entonces, cuidado con el adulterio espiritual. La familia. Señor, no.
Vino la familia a visitarme, así que me quedé en casa. No, tengo que cuidar a mis hijos, tengo que cuidar a mi papá, tengo que cuidar a mi... No, cuidado con la familia. ¿Qué dijo Jesús? Aquel que no aborrece a su padre, madre, hijo, esposa, marido, por causa de mí y del Evangelio, es fuerte, dice, no es digno de mí. Es que aborrecer no es que lo tengo que odiar, sino que no está en primer lugar. Si yo dejo de venir a encontrarme con Jesús, a ser parte del cuerpo, por algo que me está llamando, sea lo que fuera, eso está en primer lugar. Entonces, hermanos, tengamos cuidado con esto. El estudio. No, tengo que estudiar, no puedo. Los amigos. No, me tocó con los cumpleaños. Oh, Cristo con los cumpleaños. El mundial. Ay, perdón. ¿Cuántos años se quedan en la casa por ver el partido? Ni Argentina. Pero ven todos los partidos. Cuidado, hermanos, con esto. Por eso viene esta palabra. Y ahí le agregué, no un etcétera. Lo que vos le quieras agregar, que está por encima de Jesús, ojo con eso. Es adulterio espiritual. Es adulterio espiritual. ¿Por qué? Porque estás entregando tu santidad, estás entregando tu cuerpo a otra doctrina. ¡Ay, qué exagerado! Es así. Por eso viene esta palabra hablando. ¿Qué sigue diciendo Pablo? No en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. No tengas a tu familia, a tu esposa simplemente para satisfacerte. Tienes que amarla y honrarla como Cristo en la iglesia. Y cuando hablamos de esposa, hablamos de esposa física, pero también estamos hablando de la iglesia. Hermanos, será para honrarla, cubrirla, guardarla y hacer que cada uno avance. Por eso es lo importante, por eso la insistencia de que estemos. Si vos no estás en la iglesia, no me bendeces. Si vos estás en la iglesia, me estás bendiciendo. No a mí como pastor, sino como cuerpo, como iglesia. Si cada uno de nosotros no estamos, me perjudicas, me haces mal. ¿Por qué? Porque es necesario que avancemos juntos. Es necesario que nos movamos juntos. Como hablábamos el otro día, una pequeña neurona que ni se puede ver solamente con el microscopio. Cuando empezamos a perder neuronas, el cuerpo lo sufre. Entonces, lo que vos te sientes algo insignificante, si estoy es igual, y si no voy, es lo mismo. Dios hoy te está diciendo, no. Esto es una parte importante y vital para la iglesia, porque tu fe aumenta mi fe. Y mi fe aumenta tu fe. Y juntos aumentamos en amor, en justicia, en paz, en fuerza. Nos fortalecemos. Ayer hablamos, demos testimonio, den testimonio. ¿Por qué? Porque eso alienta mi fe. Hermanos, la importancia de estar juntos. No te des el lujo de no estar juntos, de no vivir en unidad, de perderte una reunión, de perderte una actividad. Dios te va a recompensar. ¿Cuándo? Cuando lo conducimos como Él se conduce. Entonces, por eso es importante poner el reino en primer lugar y todo lo demás viene por añadidura. Todo lo demás se da. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Ay, no, yo soy copado con todo el mundo, yo soy re bueno. Yo a todos les pregunto cómo están. Ahora te pregunto, ¿vos estás? Si vos no estás, me agravias. Fuerte. Si vos faltás, me estás agraviando. ¿Por qué? Porque no podemos avanzar al mismo nivel. Si me falta una pierna, si me falta un dedo, mi cuerpo es agraviado. Hermano, te necesito. Y déjame decirte algo. Me necesitas. ¿Me necesitas? Nos necesitamos para avanzar como un solo cuerpo. Por eso arrancamos diciendo, una fe, un cuerpo, un Dios, un Señor, un Espíritu. No es que cada uno tiene lo suyo, somos uno. En esta unidad es donde avanzamos y vivimos lo nuevo. Ya me apuro. Entonces, el Señor Jesús es el que defiende su cuerpo. Por eso dice, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Así que, hermanos, ¿cómo nos tenemos que conducir? No agravies a nadie.
No le hagas mal. No podemos dar lugar a otra doctrina que aparte del cuerpo de Cristo. Somos uno y vivimos para Él y por Él. ¿Qué declaramos? Ya hace un montón que tengo que decir esto. Que somos cuerpo de Cristo. Un cuerpo. Un cuerpo. Entonces, Dios nos llamó a santificación. Sos santo porque Él es santo. Y Él quiere que seas santo. Y la voluntad de Dios es que seas santo y vivas en santidad. Por eso Jesús vino a la tierra, murió, cargó con nuestros pecados, primero. Por eso murió, pero te resucitó. Y la hora te dio santidad. Y te hizo libre del pecado. Como decíamos, dice Colosenses, Él quitó el acta de los decretos que nos era contrario. Vos tenías un acta, una ley que ya estaba juzgada y decía, pecador, condena, muerte. Él quitó ese decreto y lo clavó en la cruz y despojó a los principados y las potestades que te quieren venir a decir y a condenar que no sos cuerpo, que no sos parte, que vos no estás acá, y todo lo que el diablo en este tiempo nos quiere decir. ¿Para qué? Dice que los despojó, le quitó toda autoridad, le quitó todo derecho, le quitó toda legalidad y los exhibió públicamente. Y dijo, ellos no tienen más autoridad sobre mi iglesia, ellos no tienen más autoridad sobre mi cuerpo, ellos no tienen más autoridad sobre cada uno de mis hijos. Hermano, ese es el lugar, por eso compartimos la mesa del Señor. No es casualidad que esta palabra venga hoy, para que nosotros tengamos en claro lo que somos, quiénes somos y para qué estamos. Sos santo porque eres santo, y porque vos ahora sos su cuerpo, y porque la esencia de Dios está en nosotros. Por eso no pecamos. Hermanos, avanzar en este nivel de fe, creerle a Dios. Porque el ser de Él tiene que ver con su plenitud. Estuvo en el Hijo y ahora está en la iglesia. El ser plenitud de Dios es doctrina. La siguiente imagen. La iglesia son la plenitud de Dios, esa es la doctrina. Son la plenitud de Dios. ¿Qué te falta en este tiempo? Nada, estás completo. No te falta nada. Basta de creerle al diablo de que te falta algo. Lo tengo, no puedo, no me alcanza. Basta, saquemos esa palabra. Saquemos esa palabra de nuestra boca. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. 1 Juan 1:16, porque agradó a Dios que en Él habitase toda la plenitud de la deidad. Y si habita en Él, habita en vos y habita en mí. Y habita en nosotros, no habita en vos y habita en mí, habita en nosotros como iglesia. Porque dice Efesios que Él es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Efesios 1, 22 y 23. Entonces no es que está en vos y está en mí, no. Está en nosotros cuando estamos en unidad. Me corrijo. ¿Por qué habita en vos y habita en mí? Porque somos uno. No quiero ser uno, me lo tomo a la ligera, el ser cuerpo de Cristo, y es donde vienen las situaciones y los problemas. Entonces, también es nuestra doctrina, por eso como iglesia del Buen Pastor, declaramos, somos plenitud de Dios. La iglesia fue llamada a vivir en plenitud. La iglesia fue llamada a vivir en plenitud. Dice en Efesios, y ya vamos terminando, (3:14) por esta causa, dice Pablo, una oración eficaz, como veíamos anoche, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior. ¿Por quién? Por su Espíritu. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos
cual sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las obras, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todos los siglos y las edades. Amén. Les puedo decir cualquier cosa y ustedes siguen porque nadie lee. Pero era. No se preocupen. Entonces, hermanos, Él es poderoso para hacer todas las obras. Y mucho más de lo que vos pensás o imaginás. Mucho más abundantemente. Por eso es importante abundar más y más en Él. Hermanos, a eso es a donde Dios nos quiere llevar en este tiempo. Por eso Pablo dice, desechen. Desechar la plenitud de Dios es absoluto. Es todo. No se puede elegir. Seleccionar según la conveniencia es todo o nada. Si se desecha algo, se desecha todo. La plenitud de Dios no es un mercado. Ay, esto lo quiero. Ay, no, esto no lo quiero. Ay, no, acá me das así. No. Hermano, la plenitud de Dios es todo. Ay, no. La iglesia no, mucho tiempo. Los domingos nada más. Yo elijo los domingos. Ah, no, yo elijo esto. No, esta hermana no me gusta, así que esta vez. No, hermano, no se puede elegir. ¿Es todo o nada? La semana pasada salió ese pasaje, ¿no? Donde Dios dice todavía, ojalá fueras caliente o frío, pero si sos tibio te lo hago quitar de mi boca. No hay punto medio, es todo o nada. La plenitud es completa y se toma todo. Un cuerpo, una fe, un bautismo que tiene que ver con la doctrina, un Señor y un Dios y un Espíritu. No podés elegir nada de eso. O sos o no sos. Entonces, por eso Dios nos viene a hablar con esta palabra. Siguiente imagen. La iglesia de Jesús tiene el testimonio del Espíritu Santo. Tu testimonio es del Espíritu Santo. Lo que la gente ve en vos es al Espíritu Santo. Porque sos iglesia. Siguiente. Jesús es nuestro Señor y Cristo. Así que para cerrar, vamos a leer Isaías 40. Que dice: consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios, hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido. Iglesia, se cumplió tu tiempo, se cumplió tu tiempo, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos tus pecados. Dios te da el doble de lo que te robó el saltón, el revoltón, la langosta, de todo lo que el diablo te quiso robar en todo este tiempo. Él te dice: yo lo multiplico. Yo lo multiplico. ¿Cómo? Que su pecado es perdonado antes de eso. Su tiempo se ha cumplido, su pecado es perdonado. Gracias. Que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Vos que clama en el desierto. Y ustedes pueden decir: ah, no, yo no vivo en un desierto. Hermano, la ciudad de La Plata es un desierto. Porque no da fruto. No hay vida. Vos tenés la vida que esta ciudad necesita. Por eso dice que somos árboles plantados. He estudiado un trabajo ahí que hacen con las palmeras para volverlas a plantar en el desierto para que vuelvan a crecer. Para que aguanten todo eso. Ustedes dicen: palmera en el desierto. Sí. Así sos vos, así es lo que Jesús hace con nosotros. Vos del que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová, presentá a Jesús. Eso es lo que te está diciendo. Presentá a Jesús. Enderezá la calzada, lo que esté torcido, enderezalo.
en la soledad a nuestro Dios. Ay, estoy solo, nadie me quiere. Dale para adelante. Dios está con vos, Él no te deja, Él no te abandona. ¿Qué es lo que tenés que hacer? Enderezar la calzada. ¿Para qué? Porque no hay un pueblo grande atrás. Para que vaya derechito, para que se mueva bien. Todo valle sea alzado. Todo lo que está en depresión, venga a nivel. ¿Y qué sigue diciendo? Y todo monte y collado, perdón, y bájese, todo monte y collado, todo lo altanero, baja ahora. Se pone a nivel. Y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente la verá. Porque la boca de Jehová ha hablado. Vos que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo, séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. ¡Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión! Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Jehová, ved aquí al Dios vuestro. Ved aquí al Dios vuestro. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño. En su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Iglesia, tu tiempo se ha cumplido. El tiempo de dar fruto. Él es el que te pastorea. Él es el que cuida. Él es el que lleva los rebaños. Él es el que lo lleva en su pecho, lo lleva en sus brazos. Él te cuida, te abraza. Prepárate. Abrite a lo nuevo. No seas escaso como Isaías 54. Alarga tus cuerdas, extender tus estacas. ¿Por qué? Porque te vas a extender. Muchos van a correr a Dios por tu palabra. Vos sos esa voz que clama en el desierto. Amén. Ponete de pie. Esta palabra es para que la iglesia abunde más y más en su gloria. Ahí repetí conmigo. Jesús. No, con ganas. Vamos de nuevo. Jesús es mi Señor. Soy cuerpo de Cristo. Y soy la plenitud de Dios. Dale la gloria. Aplaudirlo con un aplauso. Gracias, Señor. Gracias, Señor.